Bienvenidos a una emisión más de Vivencias. Y en esta ocasión les voy a hablar de la experiencia de Rubén Darío, un niño que guardó coraje y dolor reflejándolo a través de actos violentos. Hoy nos permite conocer las razones que lo llevaron a actuar de esa manera y a pedir con todo su corazón un cambio para su familia, además de encontrarse a la edad de 18 años con tan solo un 2% de posibilidades para vivir. Yo te invito a que juntos conozcamos la vivencia de Rubén Darío. Rubén Darío creció sin conocer a su padre biológico, quien tampoco se enteró de su existencia, pues Yolanda, la madre de Darío, no tuvo la oportunidad de comentárselo. Ellos vivían con su abuela y Judith, una nieta que le fue regalada por su madre al decidir emprender una vida en pareja. Desde chiquitos, una tía decidió regalársela a mi abuelita porque el que ahora es su esposo no la aceptaba con hijo. Entonces mi abuela murió y me encargó con la mamá de Darío. Entonces desde muy chiquitos todo eso lo vivimos ella y yo juntos. Yolanda asumió la responsabilidad de Judith y de algunos sobrinos más. Y a la muerte de su madre, ella viajó con todos a la ciudad de Guerrero para vivir con su papá. Pero el trato no fue como ella lo imaginaba, especialmente para Darío. Y allá fue donde fue la infancia más difícil para mis hijos. La figura paterna la encontraba al lado de mi abuelo, pero era una persona muy dura, pues. No quería a Darío. Mi abuelo era muy malo, nos pegaba mucho. Él tenía otros 2 hijos de su último matrimonio y no quería que se le tocaran esos niños. Como mi hijo siempre ha sido peleonero, entonces no se dejaba de los otros 2 hijos de mi papá y le pegaba mucho a mi hijo. De repente jugábamos y salíamos de pleito. Entonces yo como era más grande, de repente le daba su zape y se iba llorando y venía mi abuelo Y venía y les pegaba a mis primos. A mí nunca me llegó a pegar, pero le pegaba a Darío, le pegaba a Yuli y le pegaba a mi tía. Entonces mi mamá tenía que estarme cuidando mucho. Le decía que era la princesa porque lo protegía mucho mi tía. Ya a la edad de 5 años nos regresamos de nuevo aquí a la ciudad de Guadalajara. Porque mi tía Yola ya no aguantó el que mi abuelo nos maltrataba mucho, el que mis papás tanto no le ayudaban pues para que nos criaba a nosotros 3, que no eran sus hijos, y nos criaba y nos mantenía y no le ayudaba a mi abuelo sí de llorar, no, mi abuelo comía carne y nosotros frijoles y nos aventaba los huesos como si fuéramos perros, así nos aventaba mi abuelo, la comida a todos los niños nosotros veíamos. Por eso fue una infancia muy fea, no queríamos estar ahí, mi tía lloraba mucho. Me vine y estuve rodando en diferentes casas de mis hermanas, hasta que pues renté una casita, me ayudó una de mis hermanas, Georgina, y ya de ahí me metí a trabajar como mesera. Yo entraba en la tarde a trabajar a las 5, ya los dejaba yo comidos y ya, pues Darío, que era el mayor, se quedaba al pendiente de ellos. Yolanda regresa a la ciudad de Guadalajara. Ahí, ella inicia una vida en pareja y trabaja cubriendo jornadas que la aislaban del cuidado de sus hijos, asumiendo que entre ellos se cuidarían. Pero particularmente el carácter de Rubén se hizo más violento y poco tolerante. Y como no tenía esa figura paterna, pues me hice un poco violento. Desde muy chiquito a mis hermanitos les empezaba a hacer maldad después de que de repente estaban dormidos y les echaba agua. Ay, Darío siempre fue bien peleonero. Nunca hubo un, hey, no hagas eso, o hey, esto está mal, y que me golpeara así mucho, o me llamara la atención o me castigara. Pues no, y yo creía que pues yo hacía lo que yo quería. Entonces fuimos creciendo y llegó el tiempo en el que ya no era algo normal, pues. Porque yo recuerdo una vez de hecho mi mamá estaba en la casa y él pasó un chavo en una bici más grande que él, como unos 6 años más grande que él. Y pasó en la bici, Darío ya lo había visto y en eso venía de regreso y Darío lo vio, pero Darío le brincó como perro, porque él iba en la bici rápido porque había visto la bola de amigos de Darío y él pasó en joda y Darío le brincó, lo tiró de la bici y le empezó a pegar, pero como loco. Y ya era más violento, pues, ya peleaba mucho yo con mi hermana mayor. Toda la vida han vivido juntos, nomás que se fue como, ¿qué sería? Como a los 10 años, 10 o 11 años, porque la peleaba mucho. Me acuerdo que yo la aventé
y dice ella que ya estaba cansada. Entonces mi prima la agarra y le dice, vente a vivir con nosotros. Y ese día mi prima llegó y me dijo, vámonos, y yo me fui. Llegó una sobrina por ella a decirle, vámonos, pues Darío te trata muy mal y no sé qué. Y se la llevaron. Sí, lloré mucho. De hecho, ese día que yo llegué a la casa de mi tía, yo lloré mucho, mucho, porque para mí la mamá de Darío era como mi madre. Entonces ya pasaron los días y llama a mi mamá, dice, no, pues que ya no se quiere regresar, que porque pues la golpea mucho Darío y tiene muchos problemas y pues ya se va a quedar a vivir aquí. Ya de grande se peleaba a golpes con hombres grandes, o sea, estoy hablando de 16 años, o sea, en la calle. Se peleaba, le gustaba mucho andar en la calle. No sé si llegó a tomar. Los chavos de mi edad platicaban de caricaturas, yo estaba con conversaciones de que, que la novia y que esta chava y que vamos a pelearnos con fulano de tal y que, pues vamos, y ahí bien chavito estaba entre las bandas, ¿no? Ya aventando piedras, agarrando palos de fiestas por aquí, fiestas por allá. Lupita es la tía de Rubén. Ella es una mujer que constantemente le insistía con invitaciones para ir a la iglesia. No fue fácil, pero Rubén cedió en algún momento y la acompañó. Entonces llego y entro y me saludan unas personas muy amables, me sorprende, ¿no? Me sorprendió porque su mirada era diferente, no era la misma. Entonces yo estaba acostumbrado a recibir regaños, a recibir palabras así fuertes, ¿no? Por parte de mis amigos. Y en mi casa, por ejemplo, mi mamá es muy cohibida, pues no es tan abierta así de que, ay, te voy a dar un abrazo o algo así. Y por parte de mi padrastro, pues no había esa confianza, pues entonces yo no sabía dar abrazos. Y llegan y me empiezan a abrazar todo el mundo, y yo digo, pues ¿de qué se trata? Pues se me hizo extraño, ¿no? Y había personas enfrente que eran unos músicos que estaban tocando. Entonces decidí sentarme y cuando yo me siento, hubo un quebrantamiento en mi corazón que decía, bueno, ¿por qué estoy llorando? Y de repente quería reírme, bueno, ¿por qué estoy riéndome, verdad? Entonces comienzo a recordar todo lo que en mi niñez viví cuando mi abuelo me golpeaba, ¿verdad? Cuando se tenía que meter mi mamá en medio de nosotros dos, ¿verdad? Cuando me empezaba a hacer maldades, porque él me ponía a cargar hielo con las manos de un lugar a otro. Me decía, lleva este hielo allá, defendiendo a su hijo, pues. Entonces, pues fue bien difícil y comienzo a recordarlo en ese lugar y veo que una mano comienza a borrarlo, a quitarlo. Se me hizo raro, pues, y todo ese día no paré de llorar. Yo decía, pues no sé. Entonces ya me deja en mi casa y comienzo llego a mi cuarto y me veo en el espejo y no podía parar de llorar. Yo seguía llorando y yo decía, pues se siente raro, pues no sabía por qué. Y seguí yendo hasta que sin darme cuenta ya cada semana estaba asistiendo ahí. Y decido en una noche, a través de un canto, ahora sí que hubo un quebrantamiento dentro de mí donde dije, pues si eres real tú, Dios, si eres real tú, Jesús, ven y sáname. Sana esto porque yo reconozco que tengo un carácter muy feo, pues que soy una persona que lastima mucho a las demás personas, incluso a las que él ama, ¿no? En ese mismo lugar asistía mi hermana mayor, la que había salido. Entonces voy y le pido perdón y en el momento en el que nos damos un abrazo, como que algo pasó, pues. Pero dentro de ese proceso de estarme mezclando más en la iglesia, estaba esa petición de que mi familia, me preocupaba mucho mi familia, ¿no? Porque yo escuchaba que existe un cielo y un infierno, ¿no? Yo decía, yo quiero que toda mi familia se vaya para el cielo y yo quiero que ellos acepten a Jesús en su corazón para que pueda haber salvación. Ese era el deseo de mi corazón y pues no había respuesta, ¿no? En mi casa no querían, pues. De hecho, él tenía la mirada perdida. Ya tú lo veías y los ojos casi en blanco. Y le dije a su madre, vámonos porque Darío aquí se va a morir si lo dejamos.